En ese sentido, lo que uno resume verdaderamente con esto es una mala gestión, una gestión deficiente en la administración de lo que son los recursos de los depositantes. Y encima de eso, lo peor, lo que constituyó un fraude bancario colosal, porque estas instituciones lo que hacían era ocultar informaciones, no revelar la verdadera situación financiera en sus estados, ocultando la información a la Superintendencia de Bancos, al Banco Central, a los auditores externos. Entonces, he ahí el gran problema, en ese ocultamiento de información, en el tema de lavado de activos, que agrava aún más este peso preponderante que tienen más de 6, 7, 8, 10 causales, que son las verdaderas causas, valga la redundancia, que provocan la crisis bancaria de esas propias instituciones. O sea, es una mala gestión, una conducta un tanto irresponsable, en franca violación a todas las leyes vigentes y todas las normativas establecidas por la Junta Monetaria. He ahí el gran problema. Por lo tanto, bajo ningún concepto pudiéramos decir que un endeudamiento en dólares de apenas un 10% del total de pasivos de la banca puede ser una causante que detone en una crisis bancaria de las dimensiones que tuvimos en aquella oportunidad, con todas las consecuencias económicas también. O sea que, mira, de todo plano hay que descartar la posibilidad de que este sea la causante, tomando en consideración todo lo que fue este peso tan arduo de estas violaciones por las cuales fueron los banqueros sometidos y condenados a la justicia. Así es. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito. Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos conversando con la destacada economista Angie Fonder de Morín, quien es asesora bancaria y financiera de la Gobernación del Banco Central y encargada de la Unidad Ejecutora para la Reducción del Déficit Cuasi Fiscal. La verdad que sin desperdicios, Angie, de manera contundente en el segmento anterior quedó claramente establecido cuáles fueron las reales causas de la crisis bancaria, donde el peso de la mala gestión, la doble contabilidad, toda la parte de las violaciones flagrantes que hicieron a la ley y a la normativa, pues explican con esas operaciones vinculadas, offshore, fuera de libros, con grandes exposiciones de riesgo, los verdaderos orígenes de ese detonante de la crisis. Pero algo interesantísimo en tu artículo, y yo creo que quedó como un soporte para la posteridad, es que tú explicaste con evidencias de resoluciones, de estadísticas, los soportes que avalan por qué se adoptó la medida del endeudamiento en dólares para la banca, pero sobre qué sombrilla y condiciones y parámetros internacionales y preventivos se adoptaron las mismas. O sea, no fue una decisión exclusiva de República Dominicana, ni tampoco fue al margen de lo que son las precauciones que tenían que tomarse para que realmente se pusieran en marcha. Sí. Que tú nos expliques esta parte. Realmente incorporé estos aspectos en mi artículo porque se le hizo una invitación formal a la ciudadanía, al pueblo dominicano y hasta al señor vicepresidente de la República a que se revisaran las resoluciones de la Junta Monetaria para que comprobasen que hubo esta inducción de las autoridades monetarias sin controles prudenciales y de una manera alegre para que se endeudaran en dólares, sin ningún tipo de prudencia, sino que lo hiciesen a la libre. Y aquí, como nos invitaron a ver, exactamente, nos invitaron a ver esas resoluciones, pues simplemente las hemos traído aquí, para que se vean cuáles fueron las resoluciones que rigieron en ese momento todo lo que fue la regulación del endeudamiento en dólares. En primer lugar, dentro del contexto, exactamente, dentro del contexto de lo que es el tema de la banca múltiple, señores, que empezamos ya promoviendo este tipo de banca universal desde la década de los 90, pues había que incorporar una serie de servicios adicionales que no tenía la banca comercial para hacerla más competitiva. Desde ese punto de vista se incorporan las operaciones en dólares ya, tanto los endeudamientos en dólares como los depósitos en dólares, de forma tal que la banca tuviera nuevos elementos para competir tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, eso va a tono con las tendencias internacionales, pero de la mano con esa apertura a ese nuevo servicios financieros
inmediatamente y concomitantemente las autoridades, la Junta Monetaria, empiezan a establecer como medidas cautelares una serie de límites y controles prudenciales para mitigar de forma preventiva los riesgos en que se incurren con este tipo de operaciones, como sucede en todas partes del mundo. La primera medida que se tomó, que se puede ver en la resolución del 7 de octubre del 1999, es el límite del 30% al financiamiento en dólares. Esto con la finalidad de que las entidades se pudieran endeudar en el exterior con sus bancos corresponsales, por ejemplo, pero limitándolo hasta un 30% de su capital y reservas, de forma tal que el patrimonio fuera el respaldo de esos niveles de endeudamiento. Una segunda medida tomada en esa misma resolución es la exigencia de que la calificación de los préstamos en dólares que se otorgaran con el respaldo de estos financiamientos o fondeados con estos financiamientos tuvieran que ser calificados A y B, o sea, préstamos 1A que tienen un menor riesgo. En adición, se pusieron topes prudenciales a la cartera de préstamos en dólares cuando se vio en un momento dado que estaba creciendo a un ritmo un tanto acelerado. Inmediatamente las autoridades tomaron en cuenta, pusieron un tope prudencial al crecimiento de esa cartera por 60 días y luego se puso por 60 días más. Estas son resoluciones también del año 2000. Pero más aún, siguiendo con esa misma línea, se establecieron los riesgos de mercado en el 2001, por primera vez en nuestro país, a tono con los estándares internacionales. Uno de los primeros países que incursionó en la práctica del establecimiento de estos riesgos de mercado, entiéndase riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y el riesgo cambiario también. O sea que son medidas cautelares que complementan las anteriores. Y finalmente, la exigencia de no canalizar estos préstamos en dólares hacia sectores que no sean generadores de divisas. Eso es una medida cautelar de forma tal que se pudiera garantizar el repago con empresas, individuos que sí generen divisas para poder garantizar el pago de estos endeudamientos. De forma pocas palabras, realmente resume una serie, 5 o 6 medidas cautelares que te dan cuenta de que verdaderamente las autoridades actuaron a tiempo para limitar los riesgos y que si bien se permitió el endeudamiento de dólares, se tomaron las medidas cautelares correspondientes. No, y así se queda totalmente demostrable que se hizo correctamente. O sea, era una medida necesaria, acorde como estaban todos surgiendo a nivel mundial, con todas las medidas preventivas. Y los bancos que lo hicieron bien, tomaron su pasivo en dólares y no quebraron, ni tuvieron en fraude. No, y fíjate, son tan buenas esas medidas que se mantienen vigentes todavía. Es el mismo esquema, porque esos son el tipo de medida a nivel mundial que se estila para cautelar el tema de los riesgos en operaciones en dólares. Por lo tanto, yo pienso que eso, unido al hecho de que estadísticamente se evidencia de que eso solamente representó un 10%, pues elimina de facto cualquier tipo de comentario de que estos endeudamientos en dólares alegres fueron propiciados por las autoridades en el periodo 96-2000, porque eso es totalmente falso. También se puede ver en una gráfica en esa gráfica, donde se puede apreciar que del total de pasivos de la banca en el año 2002, que fue el año, ¿verdad?, previo a la crisis, los depósitos en moneda nacional representaban un 61% y los depósitos en dólares un 20% de ese pasivo total y los financiamientos apenas un 10%. Era lo que representaba. Por lo tanto, no podemos decir que esta participación tan minoritaria puede ser la causante del detonante de una crisis de las magnitudes que vivimos en el 2003. O sea que yo creo que hay pruebas contundentes, normativas y estadísticas que realmente eliminan de plano cualquier planteamiento que en este sentido se haya hecho para desmeritar la labor que hicieron las autoridades del periodo 96-2000 en adelante, incluyendo inclusive hasta el borde del 2003, donde se continuó con una visión institucional tomando medidas cautelares en función de la evolución de estas operaciones. Angie, tú nos has dado realmente una explicación muy comprensible y razonable y además real de lo que fueron las causas de la crisis bancaria de esos años. Y yo quiero aclarar que estamos hablando de los bancos
que se manejaron mal, o sea, no de todo el sistema, sino de los bancos que cayeron en crisis